En este ejemplo nos piden que hallemos el perímetro y el área del trapecio isósceles. Ya saben que una de las características de los trapecios isósceles es que los lados oblicuos miden lo mismo porque tienen la misma altura. Entonces, si el lado oblicuo de la izquierda mide 5 centímetros, el de la derecha también va a medir 5 centímetros. Con esto vamos a completar, vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C y este es el lado D. Entonces, como ya tenemos completos los datos, lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Vamos a decir perímetro es igual, ¿cuánto vale el lado A? Vale 5 centímetros, el lado B vale 4 centímetros, el lado C vale 5 centímetros y el lado D vale 10 centímetros. Entonces, realizamos la suma de los cuatro lados. 5 más 4 es 9. 9 más 5 es 14 y 14 más 10 es 24. Entonces 24 centímetros de perímetro. Ya tenemos el primer valor. Ahora para calcular el área, la fórmula es esta que está acá. Entonces vamos a decir que el área es igual, y fíjense que hay una división. Entonces vamos a trazar nuestra línea y vamos a reemplazar los valores en la parte superior. Nos dice B, ¿cuánto vale B? Vale 4 centímetros, más D. ¿Cuánto vale D? Vale 10 centímetros. 10 centímetros por H. ¿Y cuánto es H? H es la altura, ¿sí? Pero ustedes se fijan que no tenemos nosotros la altura de este trapecio, entonces lo que nos falta es determinar dicha altura. Entonces, para poder determinar la altura, lo que vamos a hacer es completar y vamos a formar un triángulo rectángulo. Fíjense que aquí esta parte mide 10 y que la parte superior mide 4. Entonces, restando 4 de 10 me quedarían 6 unidades libres, o sea, 3 para el lado izquierdo y 3 para el lado derecho. En otras palabras, estamos diciendo que la base, o mejor dicho, uno de estos lados de mi triángulo mide 3 centímetros. ¿Ya? Entonces aquí nosotros lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras para poder encontrar la medida de la altura que no sabemos cuánto es. Entonces vamos a plantear el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso mi hipotenusa 5 centímetros, 5 centímetros al cuadrado es 25 centímetros al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado es 9 centímetros. ¿Ya? Entonces, 9 centímetros al cuadrado. Completamos con los cuadrados en los tres términos. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar. 25 centímetros al cuadrado menos 9 centímetros igual a la altura al cuadrado. Entonces hacemos la resta de 25 menos 9 nos da 16 centímetros al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado. Ahora sacamos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 16 es 4 centímetros, sería igual a la altura.
Entonces, fíjense que hemos verificado que la altura de un trapecio isósceles es la misma distancia B, ¿ya? Entonces, como ya hemos completado el valor que nos faltaba, continuamos reemplazando la fórmula, que la altura es igual a 4 centímetros. Dividido entre 2. Entonces colocamos A igual y sumamos primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto sería la suma de 4 centímetros más 10 centímetros? Entonces vamos a anotar. Entre paréntesis, 4 más 10 es 14 centímetros y eso se va a multiplicar por 4 centímetros para luego dividirlo entre 2. Entonces decimos A va a ser igual. ¿Cuánto es 14 por 4? 14 por 4 es 56. Y 56 dividido entre 2 es 28. Quiere decir que acá el resultado es 28 centímetros al cuadrado. Y con esto estaríamos concluyendo con el ejercicio del perímetro y área de un trapecio isósceles. Luego, primero hemos calculado el perímetro, que es la suma de todo el contorno. Hemos encontrado el área con la fórmula que está acá. Esta es la fórmula del área, esta es la fórmula del perímetro que está en su formulario, ¿no? Entonces simplemente tenemos que conocer todos los lados. Acá planteamos teorema de Pitágoras para verificar que la altura del trapecio es en la misma distancia del lado B, ¿ya? Entonces, en este ejercicio tenemos hallar el perímetro y el área del triángulo equilátero. Si a mí me están diciendo que el triángulo es equilátero, significa que los tres lados miden lo mismo. Entonces, vamos a completar la información diciendo que también mide 10 centímetros de este lado y 10 de este otro también. Fíjense que para calcular el perímetro necesitamos conocer tres valores. El valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces vamos a decir que este es mi valor de A, este es mi valor de B y este es mi valor de C. Como es equilátero, nosotros podemos anotar, ¿no? La suma 10 más 10 más 10. Y me daría como resultado 30 centímetros. En este caso, porque es un triángulo equilátero. Quiere decir que los tres lados miden lo mismo. Ahora, para calcular el área, nos dice base por altura dividido entre 2. Entonces, tenemos la base que es 10 centímetros, pero no conocemos la altura. Para eso, nuevamente, lo que vamos a hacer es plantear el teorema de Pitágoras para calcular la altura. ¿Ya? Entonces decimos mi hipotenusa es 10, entonces digo 10 centímetros al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la altura al cuadrado más este lado de aquí, si todo mide 10, la mitad, que la altura va a ser desde la mitad de este lado, entonces va a ser 5. Entonces colocamos 5 centímetros al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado es 100 centímetros al cuadrado. Altura al cuadrado
más 5 al cuadrado es 25 centímetros al cuadrado. Vamos a restar 100 centímetros al cuadrado menos 25 para saber cuánto es la altura. Entonces decimos 100 menos 25 me da como resultado 75. 75 centímetros al cuadrado. Va a ser igual a la altura al cuadrado. Aquí lo que hacemos es sacar raíz cuadrada de ambos lados para poder simplificar. Entonces, la raíz cuadrada de 75 es 8,66. Entonces, 8,7 igual a la altura. ¿Ya? Y como estamos trabajando con números enteros, lo vamos a redondear a 9. Vamos a aumentar para que llegue a 9. Con este valor de aquí es con el que vamos a trabajar. Entonces, acá decimos la altura va a ser igual, trazamos nuestra línea. ¿Cuánto es mi base? Mi base es 10 y mi altura es 9. Hemos redondeado, recuerden, para trabajar con números enteros y dividido entre 2. Entonces la altura va a ser igual, 10 por 9, 90. Y 90 dividido entre 2 me da 45. Quiere decir que tiene 45 centímetros al cuadrado de área. Ahí está el procedimiento. Hemos calculado primero el perímetro, que es la suma del contorno. Luego hemos determinado la altura, que nos ha salido 8,7, aproximadamente 9. Hemos redondeado porque estamos trabajando con números enteros. Y hemos reemplazado la fórmula que nos dice área igual a base por altura dividido entre 2. Base 10, altura 9, dividido entre 2, 45. En este ejercicio número 6 nos están pidiendo que calculemos el área y el perímetro del pentágono. Nosotros necesitamos conocer, ya sabemos el radio porque es desde el centro al vértice, nuestro radio es 5 centímetros. La mitad del lado del pentágono mide 3, por lo tanto todo el lado va a ser 6 y nos faltaría encontrar el apotema. El apotema es desde el centro de mi pentágono hasta la mitad del lado. Entonces se forma, fíjense ustedes, un triángulo rectángulo y nosotros ahí vamos a trabajar, vamos a plantear el teorema. Mi hipotenusa viene a ser el radio, que son 5 centímetros al cuadrado, va a ser igual a el primer lado que está al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a completar los exponentes. De este teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado es 25 centímetros al cuadrado. Acá vamos a mantener a al cuadrado más 3 al cuadrado es 9 centímetros al cuadrado. Ahora la regla dice que debemos despejar. Vamos a poner 25 centímetros al cuadrado menos 9 centímetros al cuadrado. Nos va a dar el resultado de a al cuadrado. ¿Ya? Entonces restamos 25 menos 9 me da 16 centímetros al cuadrado. Va a ser igual a al cuadrado.
Sacamos la raíz cuadrada. Y aquí nos queda 4 centímetros igual a A. Quiere decir que mi apotema mide 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, para calcular el perímetro, lo primero que nos dice aquí es que el perímetro es igual a N, que es el número de lados, por L, o sea, la longitud del lado. Si aquí mide 3, hemos dicho que todo el lado va a ser 6, porque 3 más 3 es 6. Entonces aquí va a medir 6 centímetros. Y como la condición de un triángulo, perdón, de un polígono regular es que sus lados miden lo mismo y sus ángulos también, entonces aquí va a ser 6 centímetros, igual acá 6 centímetros, así sucesivamente. Acá 6 centímetros y aquí 6 centímetros igual. ¿Ya? Entonces, para poder calcular el perímetro, decimos, perímetro va a ser igual a n. El pentágono tiene 5 lados, entonces n es igual a 5 por el lado que mide 6 centímetros. Entonces, el perímetro va a ser igual a 30 centímetros. Ahora esto va a variar, ¿no? N no siempre va a ser 5. En este caso es 5 porque mi pentágono tiene 5 lados. N es el número de lados. 5. Si fuera un hexágono ya sería 6. Y la medida tampoco va a ser siempre la misma, ¿no? Ahora, para calcular el área me dice, el área es igual, vamos a colocar una línea de fracción, porque hay una división. N recuerden que es 5, entonces ponemos 5 por el lado, que mide 6 centímetros, por A. Apotema es lo que encontramos, que era 4 centímetros. Dividido entre 2. ¿Ya? Entonces acá nosotros, antes de hacer la multiplicación, lo que podemos hacer es una simplificación. ¿Ya? Podemos simplificar un número de arriba con un número de abajo. En este caso puedo simplificar el 2 con el 4. La mitad de 2 es 1 y de 4 es 2. Entonces en la parte superior me quedaría 5, 6 y 2. Y en la parte inferior me quedaría 1. En realidad ya no tendría que hacer ninguna división. Entonces 5 por 6 es 30 y 30 por 2 es 60. Entonces acá ponemos 60 centímetros al cuadrado. Porque recuerden que como estamos calculando área, siempre va a estar elevado al cuadrado. Entonces es fácil. Lo único que tenemos que tener cuando es un polígono, un hectágono, un eneágono, es conocer necesariamente la medida del lado, el radio, la apotema, ¿ya? Entonces, con esos datos simplemente es reemplazar la fórmula y así vamos a poder determinar el perímetro y el área.